Karina Banfi vino a los estudios de Radio Rivadavia. Gracias por venir, Karina. No, gracias por la invitación. Muy buen domingo para todos y a charlar. ¿Qué es lo que pasa con Fabiola Yáñez? Que estos gustos que se da, que se dio en la cuarentena, ¿quién los pagó? Gustos que se da en vida con la nuestra. Ese es el problema. Y es lo que debemos empezar a poner el ojo, más cuando estamos con índices realmente muy llamativos, como 50% de pobres, con una inflación que no baja. Esto sin duda afecta la matriz productiva de la Argentina, 10 años que no se invierte en el país, que no crece, que no hay trabajo, que estamos viendo, por ejemplo, los titulares del día de hoy, como un gobernador de la provincia de Buenos Aires, misma bandera del gobierno nacional, tiene que salir a resistir por los ajustes que esto implicaría en la provincia, una de las provincias, la provincia más poblada del país, y en el medio tenemos a una primera dama que no está bajo ninguna línea de control. Y esto es importante con lo que vos decías, Luis. La Agencia de Acceso a la Información Pública es un órgano rector creado en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública en el año 2016 y es la posibilidad que nos da a todos los ciudadanos a poder solicitar información que nos pertenece, información pública en donde el Estado está obligado a responder. Y este organismo es quien debe controlar que el gobierno cumpla con esa ley. Pero también la Oficina Anticorrupción es un órgano muy importante para controlar justamente los gastos de cualquiera o de, en este caso, de la pareja presidencial, de la Casa Militar o de la Secretaría General de la Presidencia, que es la que supone lleva adelante todas las actividades que ejerce la primera dama en las funciones. Quizás podríamos decirlo en principio protocolares. Vemos a lo largo de la historia de la Argentina que hay otras primeras damas que ocuparon otro tipo de roles, fueron ministras, tuvieron algún tipo de responsabilidad social muy focalizada. En general, las primeras damas son presidentas honorarias del Banco Nación, como sí también en la provincia de Buenos Aires, del Banco Provincia, y tampoco se rinde cuentas de eso. Tanto es así que cuando yo pedí información acerca de las actividades y la agenda que tuvo la primera dama durante la pandemia, durante la ASPO, esa fue la pregunta concreta, viendo principalmente el nivel excesivo de ingresos que hubo en la pandemia a la casa, a la Quinta de Olivos, y también viendo sus redes sociales. Recordemos a la gente que ella hasta terminó facilitando ¿cómo se dice? La inauguración de una canilla en el Chaco, ¿no? Este tipo de cosas que arma todo un despliegue, ¿no? De con una fundación metida de autos y transportes como aviones oficiales que usa, y por sobre todas las cosas lo que fuimos observando es que ella dispone de todo un grupo, no sé cómo llamarlo, equipo que ayuda a su imagen personal, que tenía posibilidades de ingresar en medio de la ASPO a la Casa de Olivos, mientras nosotros, ni hablar las mujeres que andábamos haciendo malabares con la falta de peluquerías abiertas, y los varones también, ¿no? Entonces, en esta desigualdad queremos saber por qué la primera dama tiene privilegios, que en la respuesta que me da la Secretaría General es como ella no es funcionaria pública, no está obligada a responder. Ahí me quiero poner un poco como abogado del diablo, Karina, y te digo, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Vos decías que no tiene una función específica la primera dama, no está regulada bajo ningún órgano del Estado, y la Oficina Anticorrupción, Félix Kropp, sabemos que no va a hacer absolutamente nada desde su organismo como para poder investigar esto, ¿no? Mira, el problema ahí es conceptual, porque nadie persigue, y más en términos de los estándares internacionales en materia de transparencia, a los sujetos, sino a las actividades que desarrollan los sujetos. A mí no me importa si es primera dama, si es la novia, si es una que pasó por ahí. Lo más importante es si utilizó fondos públicos para desarrollar alguna actividad.
Y así yo quiero recordar, no sé si se acuerdan, en el año 2017, la primera dama de ese entonces, Juliana Aguada, había hecho uso de un avión oficial para ir con su hija a Punta del Este, que fue un escándalo porque fue una investigación periodística y que luego terminó bajo una resolución de la Oficina Anticorrupción, el presidente Mauricio Macri haciéndose cargo de los costos que salió ese vuelo, porque ese vuelo no tenía ningún tipo de actividad pública, sino que había sido una actividad de índole personal que había desarrollado la primera dama, cosa que a mí me parece muy bien. El problema es que con Fabiola parece que no han decidido tomar la misma vara para medir esas actividades que se desarrollan, y ahí creo que hay un error en lo que refiere a la respuesta de la Secretaría General, creyendo que nosotros buscamos o mejor dicho, tenemos algún problema personal con Fabiola Yáñez. No, la verdad ninguno. Lo que sí queremos saber es por qué, y esto principalmente lo sabemos por investigaciones periodísticas como de Luis y de otros periodistas que trabajan viendo la cantidad de viajes que hace a Misiones, en donde sabemos que tiene sus familiares, y que la pregunta es: tenemos que darnos este debate, y yo quiero llevar este debate al Congreso de la Nación, porque como bien vos decís, lo que no está prohibido está permitido. Bien, lo que no está regulado tan claramente también merece quizás un régimen especial en donde tenemos que trabajar, que determine si una persona debe usar los espacios y el dinero público para sus cuestiones personales, incluso cuando sos presidente o primera dama de la Nación. El tema es la Secretaría General de la Presidencia, Vito Velo, los amigos de Alberto, que están haciendo las cosas de una manera desprolija. Pero te quiero preguntar, Karina Banfi, que has venido a por las buenas, otros temas que tienen que ver con, vos te metiste de lleno con el acceso a la información, y la verdad que están pasando cosas muy preocupantes. Y en ese contexto, ¿cuántos pedidos hiciste que no te contestaron? No, me contestaron todos, no me lo contestaron como corresponde a la ley, ¿no? De manera completa, clara y oportuna. Por ejemplo, recuerdo uno que fue realmente una locura, cuando en medio de la pandemia le pregunto a la Dirección Nacional de Migraciones cuántos eran los varados, las personas varadas en el exterior. Me respondieron aproximadamente en noviembre con 14 ZIP, o sea, documentos comprimidos, en donde cada uno tenía aproximadamente más de 200 páginas y en donde figuraba un número incalculable que yo tendría que tener un personal especial para poder, al menos en una semana o dos, saber de cuántos varados se trataba. Y ya en noviembre podríamos decir que al menos ya habíamos resuelto mayormente la mitad de los problemas de la gente varada en el exterior. Eso es violar la ley, porque la ley dice, te da un plazo, es un plazo muy rígido, 14 días, con una posibilidad de renovar esos 14 días más. Lo plantea la propia ley. Muchas veces tenés que sistematizar una información, y que si esa información no está en ese tiempo determinado, la verdad no te sirve. Quien ha respondido muy bien y creo que ha aprendido mucho ha sido el Ministerio de Salud. Creo que también porque ha sido extremadamente atacado por la solicitud de información, y en la medida que fue avanzando entendió que tenía que producir información. No era solamente entregarte la documentación, sino ordenártela, y la verdad ha respondido bien. Los que llevan el ranking, el peor ranking, y ha superado a la FIP, que tienen muchos problemas con la ley, porque bueno, ellos creen que están como en un régimen autónomo a partir de los secretos fiscales y de las propias leyes que regulan la FIP, cosa que no es así, y es parte de una discusión que ya la propia agencia ha llevado a la Corte, a los tribunales de justicia. Es la Secretaría General de la Presidencia. Sí, entonces, cuando vos ahí tenés derechos humanos también, te digo que con lo de Nacha Guevara no lo conseguí por ese lado. ¿En serio? Me negaron esa información. Mira, yo cuando vi lo de Nacha Guevara me llamó la atención, justamente por esto que les explicaba antes. Ella puede tener o puede plantear la cuestión de la protección de datos personales acerca de una situación contenciosa que podés tener con el Estado. Cuando el Estado ya toma una decisión,
y decide entregarte dinero público o afectar el erario público a determinada persona, dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo CIPEC contra el Ministerio de Desarrollo Social del año 2011, esa información es pública. O sea, Nacha lo que tiene que saber es que si desea recibir plata del erario público, o sea, del presupuesto nacional, va a poder ser pública esa información y lo debería saber la Secretaría de Derechos Humanos también. Hicimos desde hace ya un par de meses pedidos de información pública para saber con quiénes se reunió la vicepresidenta en el Senado y nunca respondió. Se reserva esa información, incumple la ley. ¿Hiciste algún pedido al Senado, Karina? No hice ningún pedido, pero me estás dando una muy buena idea. Y te digo otra idea que es llamativa. La portavoz Cerruti, que suele pedir 3 fuentes, tiene más de 3 kioscos y es una de las que te tiene que contestar las consultas. Vi la información. ¿Qué te parece eso? Que tenemos una portavoz que... Portavoza, que hay sí. Cuando te hacen una pregunta que no le gusta, es sin comentarios su respuesta. Yo creo que tendríamos que discutir en la Argentina si realmente necesitamos una portavoz que cumpla ese rol. No, pero y el ¿no hay rol un jefe de gabinete? Por eso, ¿qué pasó con el jefe? ¿Qué pasó con el jefe de gabinete? ¿Se acuerdan que empezó como muy impulsado por su cargo, con reuniones de gabinete a las 7 de la mañana y a las 2 semanas? ¿Molestó 3 la semanas hiperactividad? salió, claro, Sí. salió de agenda. Las agendas son públicas, la de todos los funcionarios públicos, desde el presidente hasta el último orejón del tarro, vamos a decirlo así. Sí. Hasta incluso si vos quisieras saber la agenda de un director de escuela municipal o nacional, un director de una escuela secundaria nacional, también está alcanzado por la Ley de Acceso a la Información Pública. Y esto es importante en qué aspecto, la ley, porque es ordenadora. Ahora, la ley es ordenadora para la administración pública, si te la tiene que entregar o no. Pero nosotros tenemos que entender que el ejercicio de solicitar, buscar o pedir información a cualquier administración pública, nacional, provincial o local, es un derecho humano. Es un derecho humano a partir de la jerarquía constitucional que se le han dado a los tratados internacionales de derechos humanos y deben cumplirse sí o sí. Te quiero cambiar de tema y llevarte a una discusión que se viene en diputados y es este proyecto de ley con media sanción del Senado del Consejo de la Magistratura. Pensé que me ibas a preguntar por alquileres y estaba más tranquila. Tengo el tema de alquileres, pero el Consejo de la Magistratura es algo como que sí. le repercute más al ciudadano que está activo políticamente, sí, o por lo menos consustanciado con estos temas. Bueno, mira, tenemos 4 días hábiles para tratar la ley que vino del Senado según los plazos que puso la Corte Suprema de Justicia de la Nación y creo que son de imposible cumplimiento con un feriado como el que tenemos próximamente y la verdad el debate de la ley que salió del Senado va a ser bastante ríspido porque no vamos a acompañar esa ley. Me refiero a la oposición. Ahí el diputado Mario Negri, que es el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, ayer hizo declaraciones a título personal, pero que yo las acompaño como vicepresidenta del bloque, de el quórum lo tiene que juntar el oficialismo, sí, que es quienes claro están promoviendo este proyecto. Y este proyecto, que salió de media sanción del Senado, no cumple justamente los requisitos que plantea un fallo de la Corte en términos de equilibrar las fuerzas que tienen que estar de alguna manera jugando para buscar justamente una justicia mucho más equilibrada, mucho más efectiva y mucho más eficaz. Entonces, no van a dar quórum para este proyecto de ley. Así como lo dijo a título personal el presidente de mi bancada, y estas semanas vamos a tener reuniones con el resto de los bloques que integran Juntos por el Cambio. Yo creo que ese es un principio en el cual nosotros nos vamos a mover. Si ellos quieren que esta ley salga, que junten el número para poder tratarlo y recuerden que tiene una mayoría especial el tratamiento y la aprobación de este proyecto del Consejo de la Magistratura, en donde nosotros creemos que tenemos la oportunidad de
volver a una génesis y a un sistema ordenador del equilibrio de las partes que van a jugar ahí adentro. Me refiero a los actores políticos, a los actores académicos y a los actores que representan justamente al fuero judicial y a los abogados. Karina, estamos hablando con Karina Banfi, diputada nacional de la bancada de Juntos por el Cambio. Están todos detrás bailando están todos bailando en los programas de televisión con Javier Milei. ¿Te preocupa Milei? Me preocupa una sociedad que encuentre una representación en el hastío de la política. Pero también esto lleva a una reflexión de la política, de todos nosotros que hacemos política, porque creo que hemos mirado con ojeras, hemos estado con ojeras viendo que si la política no le resuelve la vida a la gente, realmente empieza a perder sentido o empieza a tener un rol esquizofrénico dentro de la sociedad. Milei no es un fenómeno de la Argentina nomás, es un fenómeno mundial, es un fenómeno de la globalización y de cómo repercute el malestar social cuando vos, y en especial en los jóvenes, cuando vos ves 3 generaciones de tu familia que no ha conseguido trabajo, y vos decís, bueno, pero ¿es culpa solo del Estado que no consiga trabajo? ¿Es una cuestión meritocrática? Yo creo que hay un conjunto de un montón de cosas, es un análisis de múltiples causales, principalmente que tiene que ver con un Estado que no se ha dedicado a abocar el crecimiento de un país a la búsqueda de la productividad y el desarrollo. Y cuando no hay desarrollo y no hay productividad, no hay crecimiento de industria, y eso hace que todo un sector de la sociedad quede por fuera del sistema productivo. El rol del Estado quizás en algunos momentos lo ha cumplido mejor, otros peor, con determinados sistemas de asistencia que han sido insatisfactorios, porque lo que vemos es que han terminado atrapados entre los intermediarios de la propia política, en donde son los únicos que se benefician con esto, y no se le ha dado más que una migaja al tipo que tiene un estado de vulnerabilidad, en donde quizás cuando vemos estas marchas alguno puede decir, bueno, pero está bien que pidan trabajo, ponele, ¿no? Está bien que pidan trabajo, ahora es necesario cortar la calle. Bueno, ¿quién beneficia todo ese caos? Hay gente que realmente se regocija en el caos, y ese regocijo en el caos, de un lado o del otro, genera estos, no sé si personaje sería la palabra adecuada, estos líderes políticos que lo que quizás buscan es representar un hastío sobre la política, pero que me parece que a corto plazo tiene poca mecha. O sea, ¿cómo va a ser un político como Milei que denosta la casta, entre comillas, política, cuando si llega al poder va a tener que negociar con las provincias, con los gobernadores, con todo un proceso que no va a cambiar de un día para el otro porque gane las elecciones, porque ya nosotros como oposición lo sabemos muy bien. Karina, una de las convicciones que tienen los integrantes de Juntos por el Cambio es sostenerse en la unidad de la coalición de cara a los próximos desafíos. Pero todavía no se unificó el bloque de UCR en diputados. ¿Por qué? Eso pregúntale a Martín Lustó, porque nosotros hemos hecho todos los gestos. Todos los gestos. Los que deben una respuesta son ellos, que realmente cada vez que nos hemos acercado dicen que están muy cómodos en tener un propio bloque. Sí, seguro, yo también estaría feliz teniendo un propio bloque. Ahora, la carta orgánica del partido es muy clara. Nosotros próximamente vamos a tener una convención nacional donde todos los legisladores nacionales tenemos que rendir cuentas, al igual que los organismos como la AGN y otros organismos que dependen de esta convención, y ahí vamos a tener que definir si ese es el tipo de ritmo político que tiene que tener el radicalismo, en donde hoy tenés 2 bloques y en donde genera lamentables confusiones en la sociedad. Acá hay un bloque oficialista que está, y lo llamo así, oficialista, porque tiene la representación mayoritaria de todo el país, de los representantes del radicalismo que la gente votó. Los otros son un desprendimiento de este grupo que hubiese sido mucho más sano, incluso para ellos mismos. Ahora estamos constituyendo por fin
esperemos en las próximas semanas las comisiones del Congreso para realmente darle funcionabilidad, que había estado parado por la interna que tiene el Frente de Todos, y que en realidad, la verdad, si hubiésemos estado todos juntos ganábamos mucho más. Ellos han perdido posibilidad de integrar comisiones bicamerales y nosotros hemos perdido un espacio en esas comisiones. Entonces me parece, yo me preguntaría o le preguntaría a Martín Lustó a quién le está haciendo el juego con esto. Karina Banfi, gracias por haber pasado por las buenas por Radio Rivadavia. Muchas gracias a ustedes. Muy buen domingo.